Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tigre, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, en la que vamos a tener y tratar de entender cómo llegamos a la situación que estamos ahora de ser patio trasero de los Estados Unidos y junto con la mayor parte de los estados latinoamericanos vivir este cataclismo en la sanidad, este cataclismo económico que ahora nos convierte en generadores de unas olas migratorias y de una pobreza que asombra al planeta Tierra. Latinoamérica, el patio trasero de los Estados Unidos específicamente, se ha convertido ahora en el lugar donde la pobreza ha llegado a límites extremos y se ha convertido en violencia. Para entender cómo Estados Unidos llega a ser la potencia que se convierte en la dueña de nosotros, nos convierte a todos en el patio trasero, tenemos que entender que ya desde ellos han seguido lo que podríamos llamar el materialismo político, el materialismo económico. Ya su origen, la idea de Roma de expandirse para obtener oro, para obtener esclavos y para sacar tributos, creando un imperio de esclavos, llegó a tal punto que ese imperio de esclavos un día fueron más que el número de ciudadanos romanos, y cuando Roma, debido a la peste en la época de Adriano, ya no necesita soldados y tiene que reclutar a los esclavos para ser los soldados, este reclutamiento de gladiadores y esclavos para ser los soldados tenía el problema de que los esclavos eran cristianos. ¿Y por qué los esclavos se volvieron cristianos? Porque en Asia también estaban los judíos, y los judíos habían sido esclavos que escaparon de Egipto, y los judíos ya no querían ser más esclavos. En cambio los romanos querían ser esclavistas siempre, y cuando ellos se rebelan contra los romanos porque ya no quieren seguir siendo esclavos, los romanos los exterminan, los sacan de Judea, y ellos migran a Europa, y en Europa se convierten en cristianos. Los judíos, la gran parte de los judíos se convierten en cristianos, y además ellos propagan una nueva religión que es la religión de los pobres, entre comillas, la religión de los oprimidos por el imperio romano, de los crucificados como Cristo, por eso se llama la crucifixión, es el signo de los cristianos, de todos los sufridos por el imperio romano. Y los esclavos que existían en Roma pues sentían que les daba lo mismo morir en el Coliseo comido por las fieras que devorados por los dueños, asesinados por los patronos, violadas por los patronos, martirizados por los patronos en largas vidas de sufrimiento. Entonces estos que se identificaban con la gente que sufre, que había sufrido y que resistía en su interior, en su alma, que se revelaba desde su alma a los romanos, se llamaban cristianos. Cuando Adriano comienza a reclutar cristianos, llega un momento en que, en el año 400, Constantino se da cuenta que todos los soldados que tenía, la mayor parte de los soldados romanos que tenía, eran cristianos. Entonces adopta la religión cristiana para poder contar con esos soldados, porque si no, esos soldados que no creían en el otro, que era el dios Sol Invictus, porque dejaron de creer en Júpiter, luego pasaron al Sol Invictus, y finalmente adoptaron la religión católica. Entonces, cuando él adopta la religión católica, los soldados romanos, que eran esclavos, convertidos a soldados, pues pelean y le dan el triunfo, y él adopta el cristianismo como religión, y nace el cristianismo. Este cristianismo llega acá a América, pero en América ya este cristianismo, ya en Europa, ya no se preocupaba, ya no quería solamente tributos, ya no quería solamente, pero ya no quería matar a los esclavos. ¿Por qué no quería matar a los esclavos? Porque necesitaba gente para trabajar la tierra, y los árboles tardaban años, los animales también tardaban años, la producción necesitaba cuidados prolongados. Entonces matar a los esclavos era algo malo, y decidieron cambiar el sistema para que el patrono no pudiera matar a los esclavos, sino que los convirtiera en peones, y estos se llaman los siervos. Y desde ese momento nació el sistema feudal,
que es el sistema que nos llevó acá a América, donde los españoles convertían en siervos a todos los indígenas porque había el patrón y el peón era un siervo. Y entonces en América Latina lo más importante se convirtió las tierras, pero al mismo tiempo, gracias a que en el Mediterráneo se desarrollan las urbes, la arquitectura, la infraestructura del abastecimiento de agua, el manejo sanitario, el transporte, el mercado, todo esto que se desarrolla en la área del Mediterráneo, tanto en la parte asiática como en la parte europea y en la parte africana. Este es adoptado por los países del Mediterráneo, los imperios del Mediterráneo: Francia, Grecia, Italia, Portugal, España. Cuando llegan a América, llegan con esta convicción, llegan con el cristianismo, llegan con una religión que, entre otras cosas, permitía el mestizaje, no era tan racista y era una religión que permitía, que desarrollaba fundamentalmente el modelo de explotación feudal. Se llama. En cambio, en Estados Unidos es gobernado y es dominado por los ingleses. ¿Y qué son los ingleses? Los ingleses, en cambio, son la parte norte de Europa. No vive lo mismo que la parte sur de Europa. En la parte sur de Europa se desarrolla la arquitectura, se desarrollan las ciencias, se desarrolla las artes, se desarrolla la literatura, el transporte, la navegación, la movilización. En la parte norte de Europa se desarrolla básicamente la navegación, la caza y la pesca y recolección. Y de esa manera se crean pueblos que son esencialmente de cazadores, recolectores, temporalmente agricultores, porque son clima frío, no tienen tienen estaciones frías muy prolongadas, y nacen los vikingos, nacen los saxos, los germanos, que son pueblos que viven otra mentalidad, una mentalidad, se podría decir, de cazadores recolectores muy agresiva, muy violenta y muy brutal. Cuando llega Inglaterra a convertirse es dominada por los romanos, no es dominada totalmente por los romanos, no adopta totalmente la cultura romana, y cuando llega Enrique VIII al poder, deciden renunciar a la religión católica y crean una propia religión en la que el sumo sacerdote de esa religión, el papa de esa religión, era un hombre que murió por practicar todos los vicios que prohibía la Iglesia Católica: gula, ira, soberbia, mentira, crueldad, todos los pecados capitales. Enrique VIII murió de sífilis y de gula. Y que es el papa de esta religión, crea dentro de la conciencia de la población inglesa la conciencia de que ser pirata no es malo. Y los piratas eran gente que salía a robar en los mares y a quemar ciudades, a matar gente, a violar, porque lo más importante para ellos era el botín. Y se crea una isla, un país de piratas, donde los piratas llegan a ser gobierno. Con Isabel I, Francis Drake, el mayor pirata que asoló las costas de América, llega a ser el primer ministro de Isabel I. Y la piratería se convierte en forma de gobierno, forma de abastecimiento, forma de llenar el imperio, de enriquecerse el imperio, a tal punto que Isabel Católica financia sus tropas, sus gastos, su vida y la vida de Inglaterra gracias al robo del más grande barco jamás creado por España, que se llamaba el Cacafuego, donde encontraron tal cantidad de oro que no sabían qué hacer los piratas y se la llevaron a la reina, y la reina dijo gracias. Y por eso Felipe, el rey de España, decidió invadir Inglaterra y perdió. Los piratas lo derrotaron junto con el mal tiempo. Así es como nace el Imperio Británico. Y el Imperio Británico luego no tiene ningún problema, no tiene ninguna escrúpulo en revivir el esclavismo. Entonces va a África y roba negros y los trae a todas sus colonias en el Caribe y a sus colonias en América del Norte. Y también después, en el siglo XVIII, XIX, va a China y no tiene ningún problema en traficar con opio. Y se vuelven traficantes de opio. Y el opio, la esclavitud, se convirtieron en el fundamento económico del imperio inglés. Los ingleses, cuando llegan a Estados Unidos, crean
un fundamento básico de su doctrina de ocupación, el racismo. Racismo que nació con los ingleses, no solamente en Inglaterra, fue el racismo también en Australia, también fue en Canadá, también fue en Nueva Zelanda, también fue en África. Todos los lugares donde los ingleses llegaron, practicaron el racismo, crearon ciudades aparte donde tenían prohibido los ingleses mezclarse con los nativos y llevaban mujeres inglesas que se encargaban de custodiar que se cumpla estrictamente con las nociones racistas. Estos racistas norteamericanos, estos racistas ingleses, traen a su vez a otros racistas como los holandeses y traen a otros racistas como los vikingos, los daneses, los alemanes, los germanos, y todos ellos comienzan a poblar Estados Unidos y van por el exterminio de los indios. Les quitan sus tierras, roban sus propiedades, matan y matan y matan, y cuando los que no alcanzan a matar los reducen a reservaciones, que es el origen de los campos de concentración. Las reservaciones indígenas son el origen de los campos de concentración que luego serían empleados por Stalin y por Hitler. El origen del sistema de campos de concentración es en Estados Unidos. Y entonces se crea un sistema político donde la vida no vale nada, lo que vale es el dinero, y los problemas se resuelven en las calles con pistola a mano, y todas las gentes se vuelven violentas, toda la gente tiene armas, y hasta en el momento de la independencia, y desde el momento de la independencia hasta el día de hoy, no hay ciudadano norteamericano que no tenga una pistola. En Estados Unidos hay 3 armas por cada habitante, tiene más armas que todo el mundo. Todas las personas en Estados Unidos poseen armas. Las películas que vemos en norteamericanas, todas muestran al individuo que saca el arma, o se pega un tiro, o mata a alguien, o se defiende, o lo que sea, pero siempre con pistola en mano. Crean una cultura de la arma, una cultura de la violencia. Esta cultura de la violencia le permite a Estados Unidos vencer la guerra, vencer primero a los indígenas, luego vencer a los mexicanos, luego vencer a los españoles, y quedarse con el territorio mexicano, con el territorio español, y comenzar así una expansión. Finalmente se lanza sobre América Latina y mediante la intimidación, la guerra, consigue imponer gobiernos, imponer dictadores, imponer esta forma de gobierno que nos convirtió a nosotros en patio trasero. Hoy Estados Unidos desarrolla ya no este capitalismo salvaje que era el capitalismo de explotación minera, luego vino el capitalismo de expansión industrial, y ahora tiene el capitalismo de expansión tecnológica. Y ha creado Estados Unidos, sin embargo, ha sido el país que, gracias a el desarrollo de la individualidad, del individualismo, de la imaginación y de la creatividad de la gente, y al crear este ambiente donde el individualismo, la imaginación, la iniciativa personal tiene una importancia fundamental en la economía y en la vida diaria, crean un sistema donde la gente se convierte en inventora, en creadora, en innovadora, y finalmente se convierte en el país más creativo e innovador del mundo, en el cerebro del planeta Tierra, que en este momento enfrenta una pandemia, y esta pandemia nos revela que el racismo no pudo ser dejado, que la violencia no pudo ser dejada. Se intentaron dar un golpe de Estado para tomarse el Capitolio, que viven en un estado y que pasan de un estado de gran euforia y crecimiento a un momento crítico en la historia en la que la pandemia ha matado más norteamericanos que en ninguna otra parte del mundo, más de medio millón, ha infectado a más de 20 millones, de 2 millones, y bueno, la cosa es catastrófica, la economía se ha venido abajo, tienen un desempleo terrible, tienen que reactivar, están destinando prácticamente 2 billones, 1.900 millones de dólares para resucitar ese país. Y al mismo tiempo le sucede lo mismo que le sucedió a Roma en el periodo de Adriano. Le entró la peste, se quedó sin gente, se quedó sin soldados, se quedó sin gente que defienda el desarrollo de la economía, y ahora pues están pensando seriamente en abrir las puertas a los latinoamericanos para que vayan a trabajar especialmente en la agricultura, y también para que
puedan desarrollar los oficios manuales que la población norteamericana no quiere hacerla. En esta es la situación que está viviendo Estados Unidos y así es como nos llegamos a convertir nosotros en el país que estamos. En cambio, en América Latina se desarrolló lo que se llamaría el catolicismo, el mestizaje, el feudalismo y un capitalismo social que podríamos llamar el capitalismo de exportadores de materias primas, el capitalismo de explotación laboral. Este capitalismo de exportadores de materias primas y de explotación laboral es la clave de por qué América Latina en este momento se ha convertido en el pequeño y el grande infierno del planeta. Sobreexplotamos a la naturaleza, sobreexplotamos a los seres humanos, les pagamos malos salarios, no tienen condiciones de vida, los tenemos endeudados, los tenemos apretados por el cuello. Existe una rebelión generalizada que comienza con los narcos en México y termina en la Patagonia con las mujeres. Así pues, Latinoamérica, que es una tierra de indígenas, también tuvimos esclavos, que tuvimos siervos, que nos convertimos en ciudadanos desde 1830, desde 1817, a comienzos prácticamente todo el siglo XIX fue cambiar de ser súbditos del rey a ser ciudadanos, algo diferente, y fuimos los creadores del concepto de ciudadanía, de seres humanos que tienen deberes y derechos por igual para todos, que desgraciadamente los da y los quita el gobernante de turno. Nos fuimos convirtiendo de ciudadanos ahora en pobres, en emigrantes, en invasores, y desgraciadamente esta pobreza, y ventajosamente esta pobreza, esta situación crítica, esta pandemia nos ha unificado y somos los creadores, los que vuelven a restaurar el concepto de el ecologismo. ¿Qué es el ecologismo? El ecologismo es una doctrina que comienza a ver al planeta Tierra. Mientras que vimos que el materialismo capitalista veía fundamentalmente las tierras, el oro, veía los tributos, la explotación de los recursos naturales, la producción industrial, la ganancia, el dinero, el mercado, los bienes, la oferta y la demanda, el idealismo católico, cristiano, europeo, el romanticismo, el socialismo, nos hizo creer que era posible puso el centro en el ser humano y dijo lo más importante del ser humano es su libertad, su igualdad, la justicia. Y finalmente nos llevó a desembocar en esto que se llama la pobreza desmedida en América Latina. Hoy estamos comenzando a ver y a vivir lo que es el ecologismo. El ecologismo es esta nueva visión del mundo en que el planeta Tierra, visto ya desde el espacio, visto gracias al Internet, donde la globalización nos permite entender lo que pasa en todas partes del mundo simultáneamente en tiempo real, lo que no hemos vivido en esta pandemia, y nos permite entender la importancia que tiene un incendio en la Amazonía y la importancia que tiene una pandemia en Wuhan. Esta globalización nos permite entender ahora al planeta Tierra y entendemos entonces que en el planeta Tierra existe un problema del cambio climático, un problema de la extinción, un problema de la vida y que nosotros estamos siendo los culpables de alterar el equilibrio. Y esta alteración del equilibrio es el punto central que ahora nos preocupa, porque si nosotros no podemos lograr controlar esta situación, nosotros somos los que vamos a provocar nuestra propia autoextinción. Ante esta situación, nosotros tenemos que el conocimiento, la ciencia, la información, la tecnología, la Internet es la que ahora marca las ideas políticas, el sentido político y el camino al que vamos. Por eso en Ecuador, en estas elecciones, se debe tomar muy en cuenta quienes están pensando no solamente en el ser humano como el centro, como piensa Rafael Correa, que cree que la economía y lo más importante en la economía es el ser humano, que el dinero es lo más importante, como piensa Guillermo Lasso, que lo más importante es la economía. El Guillermo Lasso piensa que lo más importante es la plata. Hay gente, como ya lo empezó en gran parte haciendo Joaquín Pérez, que se da cuenta que llegó el momento de pensar que la naturaleza tiene que ser importante. Y Ecuador es el primer país en el mundo que le dio derechos a la naturaleza.
tiene el 30% del país como áreas protegidas, es decir, la diferencia es que nosotros tenemos áreas protegidas, pero la área protegida en Ecuador significa es el primero que llega a saquearla, no que está protegida. Y tenemos entonces que revertir la idea de que en estas elecciones solamente tenemos que pensar quién nos está proponiendo que el dinero y la economía es lo más importante, que es lo que todos los medios de comunicación hacen, todos los medios de comunicación están manejando ahorita, y todas las discusiones políticas y los análisis son alrededor de eso. No, que el ser humano es lo más importante, sí. El ser humano es importante porque no podemos pensar, no nos cabe en la cabeza que en las cárceles de Ecuador se hayan asesinado a 79 reos entre ellos mismos y que haya llegado ese asesinato a tener tal nivel de crueldad que estando vivos le iban cortando mano, le iban cortando el pie, la otra mano, el otro pie, con una motosierra. Y se deleitaban viéndole sufrir y delirar del dolor. Eso no puede ser admisible. O que nuestras mujeres sean ahorita botín y esclavas sexuales en otros países. Eso no lo vamos a admitir. Esta es la situación que estamos viviendo y cuando tenemos que votar tenemos que entender entonces cuál ha sido y qué es la mentalidad del gobierno de Guillermo Lasso. Muchas gracias.